del mensaje de hoy estamos con el tema que comenzamos el martes en nuestra reunión de las 7. Hablamos acerca de la identidad, de cuando se necesita sanidad en esa área de identidad. Entonces, es sanidad o liberación de una vida sin sentido y sin propósito. Entonces el tema de hoy es propósito, cómo tener una vida plena, el título del mensaje de esta mañana. Y quiero contarles la historia de Lee Strobel. ¿Han escuchado acerca de Lee Strobel? Bueno, él era un periodista de investigación y ateo declarado. Creía que la religión era una muleta para los débiles. Como intelectual, ateo, él decía, no, la religión es como la muleta para la gente débil que no puede llevar los problemas, entonces necesita como una religión, una oración, un libro para tener en qué apoyarse. Y entonces él creía que la ciencia tenía todas las respuestas. Su vida giraba en torno al éxito profesional y al escepticismo hacia Dios. Pero resulta que su esposa se convirtió. Imagínate a una persona de estas y se le convierte la esposa. Yo me imagino que él dijo, me la volvieron aleluya. Ahora sí, ¿quién se la va a aguantar? Entonces él se propuso una meta personal. Dijo, yo voy a desenmascarar a esos religiosos mentirosos y fanáticos. Y voy con mi profesión, mi intelectualidad y mi conocimiento, y como soy ese investigador, periodista, voy a hacer quedar en vergüenza esa religión. Entonces, él se propuso demostrar que la fe en Dios era falsa. Usó su experiencia como periodista para investigar la veracidad del cristianismo, entrevistando a teólogos, a científicos, a expertos en historia. Sin embargo, después de un análisis profundo de todo lo que recolectó, él fue a manuscritos, a mirar, a ver, a averiguar en la historia, o sea, un análisis bien profundo. Entonces él recolecta toda esa evidencia, pero llega a la conclusión que la Biblia y la resurrección de Cristo eran verdaderas. O sea, que científicamente estaba basado en cosas totalmente creíbles. Este descubrimiento transformó su vida, pasó de ser un ateo escéptico a un ferviente defensor de la fe, escribiendo libros. Él escribió un libro, entre otros libros, El caso de Cristo se titula el libro, que ha llevado a muchas personas a conocer a Dios. Hoy Strobel dedica su vida a compartir su testimonio y ayudar a otros a encontrar el verdadero propósito en Cristo. Poderoso, ¿cierto? Un intelectual que Dios usa ese mismo medio para que entienda que el evangelio es la verdad. Amén. Y es como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La verdad nos hace libres. Entonces es importante, y les cuento esto porque es importante conocer el propósito de nuestra vida. Y es importante encontrar propósito, pero el propósito verdadero, porque hay muchos falsos propósitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario conocer el propósito de nuestra vida en Cristo? ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, no sé eso, ni qué es, ni para qué es, ni lo necesito. Pero le voy a decir que sí lo necesitamos. Conocer el propósito de la vida es fundamental porque nos da dirección y enfoque. Si uno encuentra el propósito verdadero para la vida, encuentra ¿qué? Dirección y enfoque. Es poderoso. Cuando uno no tiene propósito, entonces va para allí, para allá, como el velero que no tiene rumbo. Corrió el viento para acá, entonces va para allá, para donde dice esta ideología política. Pero luego con el tiempo cambió un poco la ideología, entonces corrió para allí porque no hay un propósito claro, definido. Además, el enfoque es poderoso. Cuando uno no tiene enfoque, se diluye la energía, el esfuerzo, ¿cierto? Porque no hay un enfoque. Y ustedes ven, por ejemplo, que la luz, cuando se enfoca más,
con más intensidad llega a ser como los rayos láser que atraviesa el acero, ¿no? Es tan poderosa puede ser la luz. ¿El poder de qué? Del enfoque. Así que toda persona que tenga propósito y enfoque tiene un poder muy grande. Entonces, por eso necesitamos encontrar el propósito verdadero, porque así nos vamos a enfocar en lo que realmente importa. Las decisiones van a ser más acertadas, ¿sí? O sea, mis decisiones tienen un rumbo definido y no desperdiciaré mi energía en lo que me distrae. También el propósito da sentido de pertenencia y satisfacción. Cuando hay propósito hay un sentido de pertenencia y también hay satisfacción. Pues hay una pertenencia a una causa que es mucho más grande que nosotros mismos, ¿sí? En este caso, cuando nosotros creemos, este periodista Lee Strobel, él pensaba que esto era una pérdida de tiempo, y cuando investiga a fondo utilizando la misma ciencia se da cuenta que esto es lo que realmente hay propósito. Y más adelante le voy a contar otro testimonio de un rockero famoso también al respecto. Y el propósito nos da motivación y perseverancia. Cuando uno tiene propósito hay algo que le motiva, ¿cierto? Estos días hablábamos con mi esposa, me contaba de una familia, ella me contaba de una familia que el padre de familia va a cumplir 102 años, 102 años va a cumplir. Y son personas de fe. Y me comentaba mi esposa que uno de los hermanos decía que sus tíos, los que tuvieron hijos, vivieron más, ¿sí? Que los que no tuvieron hijos. Y entonces decíamos, bueno, ¿y cuál puede ser la razón? Pues es que los hijos son un motor en la vida de las personas, de hombres y mujeres. Porque hoy los jóvenes ya piensan que no tener hijos, la mayoría. Se desplomó la natalidad en Colombia, un 33%, ¿sí? Y eso trae pues unas consecuencias. Y los jóvenes dicen que no hay plata, que es muy difícil tener hijos, es muy difícil criar, que mejor quieren viajar, disfrutar la vida, y que los hijos son un estorbo. Algunos dicen que los hijos no dejan dormir bien, que yo los he escuchado personalmente, los hijos no dejan dormir bien, los hijos son... Y claro, es un trabajo duro. Pero pensábamos, y esta familia, ¿cierto? Sabes también porque hay propósito. Cuando una persona tiene propósito en la vida es más fuerte, es más fuerte. Entonces el propósito nos da motivación y perseverancia cuando tenemos propósito. También crecimiento personal. Bueno, en cuanto a la motivación y la perseverancia, de esa manera podremos superar obstáculos en momentos difíciles, porque hay un motor. Por eso ponía el ejemplo de los hijos. Hay un motor para luchar, hay un motor para vivir. Si llega una enfermedad, esa mamá o ese papá dice, no, yo tengo que vivir, tengo que tener fe en Dios, porque tengo unos hijos que criar, tengo una familia. Amén. Y eso le lleva a aferrarse a Dios, a la fe, pero de alguna manera hay que seguir adelante. Amén. El propósito nos da sentido, nos ayuda a ser perseverantes, a ser valientes, ¿sí? Podemos superar obstáculos y momentos difíciles. Por eso es mejor, por eso la Biblia dice, el camino angosto es mejor que el camino ancho. El camino fácil es en apariencia fácil, a veces es más terrible, o sea, el más tremendo es su final. Pero el camino angosto, aunque tiene dificultades y luchas y adversidad, pero hay fe y hay una fortaleza. También hay una bendición de Dios especial para el que quiere ser esforzado y valiente y tiene propósito en la vida. Amén. Entonces, también nos lleva al crecimiento personal, tener propósito. Nos lleva a crecer como seres humanos.
Tener un propósito nos empuja a desarrollarnos, a mejorar, ya que queremos ser mejores para cumplir con la misión que nos hemos planteado. En el caso de los creyentes, Dios nos ha dado esa claridad de cuál es el propósito de la vida. Amén. Entonces Él nos da esa fuerza, ¿sí? Y para crecer. Mira, cuando yo era niño no quería estudiar. Influyó mucho lo que decía mi padre. Mi padre decía, no, eso para qué estudiar, eso es perder el tiempo. Que trabajen, así como yo tuve que trabajar. Es mejor que trabajen, que no pierdan el tiempo, decía mi padre, ¿sí? Entonces todo eso también me influyó y yo no quería estudiar. Mi abuela me daba el estudio, pero yo no quise estudiar, me empecé a portar mal. Mi abuela me mandó por allá con unos tíos para que me pusieran a trabajar, porque me estaba portando mal. Como a la edad, yo creo que de 9 años llegué borracho y mi abuela me cogió a chancleta. Me estaba esperando y me cogió a chancleta porque tenía un compañerito y por allá el compañerito y la mamá tenía una droguería, le sacaba plata a la mamá y una vez nos pegamos una borrachera para ver qué se sentía. Iba por malos caminos. Pero cuando yo conozco al Señor, entonces, ahora mira, no había estudiado. Sí, ya yo tenía 12, 13 años, si sabe, había hecho solo segundo primaria, porque no quería estudiar. Pero cuando conozco al Señor, yo quería servirle a Dios. Entonces fue cuando nació en mi corazón que quería estudiar. Yo quiero estudiar, quiero ser mejor, quiero crecer personalmente, yo quiero servirle al Señor. Y empecé, yo creo que hice quinto primaria como con 15 años, 16 años, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Qué me motivó? El propósito de Dios. Que conocí al Señor y luego validé el bachillerato y yo dije, yo quiero ir a la universidad, quiero ser profesional, y luego me hice profesional como psicólogo profesional y estudié teología. El propósito, quería la música y entonces empíricamente yo aprendí a tocar el piano, la batería, la guitarra, mirando, porque tenía propósito, quería. Entonces mira, cuando uno tiene propósito, va uno a crecer a nivel personal. Dios lo lleva a uno a ese crecimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el propósito también nos da bienestar emocional. Una persona que no tiene propósito y que como que vive en el momento, la comida, el paseo, la película, y como que la vida está volcada a cosas que le traigan algo de satisfacción, pero no hay un propósito claro. Eso produce ansiedad, produce depresión, porque solamente está buscando como el momento que le haga sentir bien, pero no hay algo más profundo y poderoso que le haga mirar más allá de eso, para no perder el tiempo en eso. Entonces la persona hace esas cosas, come, se llena de comida chatarra o ve películas, pero luego después otra vez se siente vacía, ¿sí? Entonces nos da bienestar emocional. Un propósito claro ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, ya que proporciona una sensación de control sobre la vida y reduce la incertidumbre. Cuando uno tiene propósito, uno como que tiene control. Sí, esto es lo que quiero, voy a luchar, voy por esto, este es el sueño que Dios puso en mi corazón, voy a trabajar por ese propósito, ¿cierto? Eso le da sentido, significado a la vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y Él nos creó a su imagen y semejanza para que tengamos planes y para que tengamos sus propósitos. Amén. Y dice, déle esa alabanza al Señor. Y dice el Señor, son planes para su bienestar. ¿Cuántos reciben esa palabra? Los planes de Dios para tu vida son de bienestar. Dios no se complace en lo voy a hacer sufrir. ¿Para qué?
Dios quiere que sus hijos tengan bienestar. Amén. Bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro, una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hay una promesa, aun si uno ha fallado, aun si uno se ha apartado del Señor, aun si uno anda lejos de Dios, pero decide venir con todo el corazón al Señor, Él promete escucharnos, Él promete restaurarnos, Él promete levantarnos y bendecirnos. Qué buenas noticias tiene el Señor. Yo me emocionaría más. Amén. Qué buenas noticias tiene el Señor. Verso 14, dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron. Si el enemigo nos ha quitado algo, mira la promesa del Señor. Amén. Y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor, los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. El lugar de bendición, el lugar de propósito, el lugar de gozo, el lugar de paz, el lugar de significado. Ahí quiere llevarnos y regresarnos el Señor. Amén. Trayendo sanidad integral. Dios es un Dios de propósitos, de planes buenos, excelentes. Y nos llama a sus hijos a tener propósito. No debemos estar por ahí sin propósito. No, la iglesia es un lugar maravilloso donde podemos estar unidos en propósito, en el propósito del Señor. Bueno, no tener propósito en la vida genera lo contrario: sentimientos de vacío, falta de dirección, falta de motivación, ciclos de insatisfacción y frustración, atrapados en una rutina sin objetivos claros. ¿Sí? Entonces por eso la gente, a ver, ¿a dónde es la rumba? ¿A dónde es? ¿A dónde vamos a pasarla? ¿Va a pasar el momento? ¿A matar el tiempo? ¿Qué hay que hacer? Y la gente cree que eso es disfrutar la vida en algún momento, hasta que se dan cuenta del vacío y que eso no llena la vida. Dificultad para superar los desafíos, el no tener propósito. No hay un porqué detrás de las luchas. Cuando no hay propósito, pero yo ¿por qué me friego la vida así de esa manera? Cuando no hay un propósito, ¿sí? Y esto desde luego contribuye a una situación de depresión, de ansiedad, de problemas de salud mental. Y esto, cuando la salud mental no está bien, afecta a la salud física también. Hay una conexión entre mente, cuerpo y espíritu, hay una conexión. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11 dice: pero cuando consideré todo lo que había logrado, dice Salomón, con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace debajo del sol. Ese es el sentimiento de vacío. Salomón llegó a tener tanta riqueza, placeres, todos los placeres. La voy a hablar más adelante de un rockero que compuso una canción que decía, la letra de la canción decía: quiero vivir teniendo sexo todo el día, decía la letra de la canción. Y Salomón tenía 1000 mujeres, las más bonitas. Miraba a la bonita, tráiganmela al harén. O sea, ese no era el de que echaba piropos por ahí, está bonita, no, tráiganmela de una vez al harén. Salomón tuvo todo el dinero, toda la riqueza, todo lo que quiso, ¿sí? Pero mira lo que acaba diciendo Salomón. ¿Por qué? Porque él se apartó del Señor, ¿sí? Y después Salomón dice: solamente el temor de Dios de verdad en el corazón le da sentido a la vida, significado a lo que hacemos. Entonces, los propósitos equivocados. Uno puede estar viviendo propósitos equivocados. Muchas personas viven para alcanzar propósitos que, aunque parezcan valiosos, no tienen un significado eterno. Por ejemplo, ser el mejor empresario, ser el más rico, los placeres, viajar, hacer los mejores viajes, ¿sí? Disfrutar, conocer todos los lugares. Esos propósitos, la gente que tiene esos propósitos
la gente termina dándose cuenta de un vacío interior. Y algunos ejemplos de propósitos equivocados incluyen la riqueza, la fama, el placer y la búsqueda de la aprobación de los demás. Son como las cosas en las cuales la gente se enfoca. Mi propósito es la aprobación. La Biblia dice de Lea, la hermana de Raquel, que eran las dos esposas de Jacob, pero Jacob estaba enamorado de Raquel y a Lea era la esposa como porque le tocó. Entonces Lea luchaba por el amor de su esposo. Y Raquel no le podía dar hijos a Jacob, pero Lea sí. Entonces ella decía, con este hijo me va a amar mi esposo. Pero resulta que no, él seguía enamorado de su hermana. Y entonces otro hijo, con este ahora sí me va a amar mi esposo. Y el tercero, y el cuarto, y nada, vacío. Hasta con el sexto hijo, Judá, ella dice, con este ahora alabaré al Señor, bendeciré al Señor. Entonces, nosotros necesitamos tener el propósito verdadero en el corazón. Amén. Propósito verdadero proviene de Dios y está basado en su palabra. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es decir, necesitamos dinero, claro, Dios nos añade eso, pero primero nuestro corazón está en Dios. Amén. ¿Que necesitas dinero? Dios prometió darnos el dinero, amén. Dios prometió darnos la casa donde vivir. Dios prometió cuidar de nosotros, Él lo prometió. Y todo eso vendrá por añadidura, pero primero mi propósito es honrar al Señor. Mi propósito es buscar el reino de Dios. En la Biblia encontramos 5 asignaciones, ¿sí?, de Dios a las personas sobre la tierra para el cumplimiento de su propósito. ¿Cuáles son esas 5 asignaciones que realmente nos dan el propósito? La primera es que fuiste planeado para amar a Dios y ser amado por Él. Fuimos planeados para amar a Dios y ser amados por Él. Por eso, cuando el hombre busca en las cosas de esta vida, llega a encontrarse con que eso no realmente le da la felicidad, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. El propósito, Dios nos ha mostrado tanta misericordia. ¿Cuál es el llamado del apóstol? Que le entreguemos todo nuestro ser a Él, al Señor. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Amén. Tiene sentido. Cuando yo le entrego mi vida a Dios, encuentro que hay sentido. Tiene sentido mi lucha, mi trabajo. Amén. Por mi hogar, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, por la obra de Dios, por el ministerio. Tiene sentido. Tiene sentido. Esto es para el Señor. Esto es porque amo al Señor y amo a mi prójimo, amo a mi familia, amo a los míos, amo mi familia espiritual, la iglesia. Estoy en un acuerdo y vamos en un propósito. Amén. Por lo espiritual, por lo eterno. Que así sea, que uno muera joven o mayor, pero sabemos que todo este esfuerzo y trabajo que hemos hecho acá pasa a la eternidad. Vamos con el Señor. Amén. Fuimos planeados para eso. Mira lo que dice Sofonías. Porque fuimos planeados para amar a Dios y ser amados por Él. Por eso, si no amamos a Dios, sino que amamos el placer o el dinero, uno no va a encontrar el verdadero significado de la vida. Está en un propósito falso, ¿sí? Pero cuando encontramos el propósito verdadero, amamos a Dios y experimentamos y sentimos el amor de Dios y somos felices. Somos felices. Entonces dice Sofonías 3:9 y el verso 17 y 18 dice, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. La adoración. El mundo no entiende esto. El mundo cree que esto es, qué vergüenza, qué pena esto. Ahí hacer palmas, alabar a Dios, saltar, cantar, gritar. Algunos dicen, uy, qué pena. Pero a ellos no les da pena
emborracharse, vomitar, hacer ese oso, eso sí realmente que no tiene sentido, ¿cierto? Pero la Biblia habla acá de que Él nos creó para la adoración, para que le amemos y seamos amados por Él. Cuando nosotros adoramos, cuando alabamos al Señor, cuando estamos cantando acá, mira, acá no es para entretener a la gente, estar acá y allá tienen una banda para entretenerlo a uno chévere. No, eso es totalmente equivocado. ¿Para qué tenemos la banda? ¿Para qué músicos y cantores? Para adorar al Señor. Amén. El Salmo 150 dice: alaba al Señor con címbalos resonantes, con tambores, con cuerdas, con flautas, con todo instrumento. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. A Dios le gusta la alabanza. La música es hermosa. Satanás la robó y la llevó para corromper. Por eso toda la música allá afuera, y los artistas tienen tanto, los famosos, tanta riqueza, fama, porque la música que Dios la creó para la alabanza de su nombre. Satanás la ha robado, ha llevado para el pecado, pero Dios quiere que alabemos su nombre. Mira, y luego el verso 17 dice: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría. Dios es alegre, Dios es alegre, amén. Pero muchos se imaginan a Dios allá, un viejito barbudo, allá como en una nube flotando, como un viecuchito, allá amarguetas. Totalmente equivocada la gente, totalmente equivocada. Mira, y Dios dice: se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará tus temores. ¿Cuántos alaban a Dios? Con su amor calmará tus temores. Con su amor calmará tus temores. Cuando tú amas al Señor, cuando adoras al Señor, cuando tienes propósito, amas al Señor. ¿Qué es lo que dice Dios? Con su amor Él calmará tus temores. Eso es maravilloso. Yo no sé si usted entiende todo el significado que esto tiene. El amor de Dios me va a calmar mis temores. El perfecto amor echa fuera el temor. Amén. No seré esclavo del temor por mis hijos o por mi salud o por lo que sea. No seré esclavo del temor, sino del gozo, de la alegría, de la esperanza. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Es tener propósito, porque tenemos a Cristo, tenemos el conocimiento de la verdad. Fuimos creados para adorar al Señor. Dice: se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos, nunca más serán avergonzados. Reuniré a los que añoran la alabanza. Esos son los festivales que habla acá. Festival de alabanza, de canto, de adoración para el Señor. Su presencia viene y nos hace felices, nos libra de angustias, de cansancio, de temores. Su presencia. Por eso la alabanza es tan poderosa. Aprende a adorar a Dios con todo el corazón. Por favor, no esté pensando en el almuerzo que se va a pegar después de salir de este lugar. No esté pensando en el partido de fútbol. No esté pensando por allá en la situación política del país. No esté pensando en otra cosa. Esté pensando en el Señor. Ámelo, adórelo. Cuando tú te conectas así, tú vas a experimentar, los temores se van y hay paz en tu corazón. Amén. Por eso es que enseñamos en la iglesia a que lleguemos temprano a la iglesia, porque la alabanza es importante, tan importante como la palabra. A que no estemos por ahí distraídos, a que nos conectemos con el Señor. Fuimos creados para la alabanza del Señor. Segundo punto: fuiste formado para la familia de Dios, para una iglesia. Fuiste formado para eso. Por eso Jesús instituyó la iglesia. Fuimos formados para la iglesia. Efesios 2:18 dice, Nueva Biblia Viva: porque gracias a Él, judíos y no judíos, podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo Espíritu.
Por eso ustedes ya no son extranjeros, ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Fuimos creados para una familia espiritual, ¿sí? Y la familia espiritual es tan poderosa, tan poderosa. Uno tiene nexos con sus familiares de sangre, ¿cierto? Algunos se han perdido por muchas cosas de historia en su vida, pero ¿sabes qué? Los nexos con la familia espiritual llegan a ser tan grandes, son tan poderosos, que serán los que permanecerán hasta la eternidad, hasta la eternidad. O sea, cuando pasemos a la eternidad, ya allá prima en la eternidad la familia espiritual que somos como hijos de Dios todos. Por eso la Biblia dice que allá ni se casarán ni nos daremos en casamiento en la vida espiritual, en el reino de los cielos. Ya no hay matrimonio, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay sexo. Allá hay una familia espiritual, prima la familia espiritual. Por eso fuimos creados para la iglesia, para eso fuimos creados. Hebreos 10:25 dice: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. La Reina Valera dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La iglesia es importante. El mundo no entiende eso. Dice: no, es una religión, son fanáticos, allá hicieron una... ellos no entienden, pero esto, la Biblia nos enseña lo que significa la iglesia. Es la familia de Dios, es la familia espiritual. La iglesia es muy importante. Por eso Satanás lucha para que uno tenga un concepto equivocado de la iglesia, para que uno no asista a la iglesia, para que uno no se congregue, para que uno se aparte, para que ande por allá como llanero solitario. Satanás tiene ese objetivo, porque el objetivo de Dios es lo contrario, la familia, iglesia. Fuimos creados para una iglesia, porque cuando todo este mundo pase, este siglo, este mundo, permanecerá el mundo espiritual, donde somos una familia en Dios. Amén. La iglesia, Él dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, para levantar, dice el Señor. Entonces la iglesia es importante. Por eso el enemigo quiere traer división, que uno se ofenda. Ay, no, fulano me ofendió, yo ya no sigo, no vuelvo a la iglesia. No, miren, me pasó esto, es que Dios, yo para qué voy por allá a la iglesia. Satanás siempre tratará de meternos cizaña para que nos ofendamos con Dios o con la iglesia y de esa manera no seamos parte de la iglesia, porque es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. Yo debo amar la iglesia, yo debo trabajar en la iglesia para mi Señor, para servirle al Señor. Amén. Algunas incoherencias, por ejemplo, de no participar en la comunión, en el servicio en la iglesia, es afirmar seguir la voluntad de Dios pero ignorar un mandamiento explícito. Un mandamiento explícito es ser parte de la iglesia, es congregarnos, es servirle al Señor en la iglesia. Esperar mantener una fe fuerte, pero ser privado de esa bendición espiritual, ¿cierto? Por no estar en la congregación, en la unidad. Desear una vida significativa, pero rechazar el medio que Dios ha provisto para darle significado a nuestras vidas. La ciencia nos dice que la gente que vive más años y es feliz es gente que tiene lazos emocionales, lazos sociales fuertes. ¿Sí? Y la iglesia, en la iglesia podemos tener lazos sociales fuertes, porque somos una familia en Dios, porque hay una cobertura, porque oramos los unos por los otros. Amén. Porque nos amamos, porque sabemos que somos hijos de Dios. El Señor nos ha llamado, somos escogidos, somos amados de Dios. Por eso amo a la iglesia, amo a mis hermanos. Amén. Fuimos creados para la iglesia. Propósito, tercer propósito. ¿Cuál es el primero? Fuimos planeados para amar a Dios y ser amados por Él. Segundo, fuimos creados, formados para la familia de Dios, para pertenecer a la iglesia. Una familia, un lugar en esa familia. Y tercero, fuiste creado para ser como Cristo.
para ser como Cristo. Eso es el discipulado, una formación que es a través de la iglesia que uno recibe esa formación. Viene aquí en la iglesia, tenemos el proceso de sanidad integral y luego viene un proceso de discipulado y de formación a través de las escuelas de estudio bíblico, formación teológica, espiritual. ¿Para qué? Para crecer y seguir nuestro modelo, que es ¿quién? Cristo. No es Shakira, no es el protagonista de novela. No sé cuáles son los que actualmente son los famosos protagonistas de novela. No es tener ese rostro y esos músculos y ese cuerpo y esa belleza. Nuestro modelo es Cristo. Amén. Y a través del discipulado yo voy formándome para parecerme más a Jesús. Recibo el discipulado y hago discípulos, enseño a otros. Fuimos creados para eso, para lo eterno. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Reina Valera. Los que antes conoció, Dios los predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo. Pero uno no puede llegar a parecerse más a Cristo si uno no hace un proceso espiritual de formación, de liberación, de sanidad integral, para ser sanado y libre de las ataduras demoníacas que trae uno cuando viene sin Cristo, ¿cierto? Y la formación. Cuando nosotros somos juiciosos en eso, nos vamos pareciendo más a Jesús. Amén. Y punto número 4, fuiste diseñado para servir a Dios. Nuestro diseño es para servir a Dios. Y eso significa ministerio. Cada persona tiene dones y talentos que deben ser utilizados para servir a otros. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué don te ha dado Dios? No lo guarde. El talento, lo que Dios te dio, no lo esconda, no lo entierre. Es para servirle al Señor. Todos tenemos dones diferentes, cada uno, para que haya complemento, para servirle al Señor. No guarde su don, no lo entierre, sírvale a Dios, porque fuimos diseñados para servir a Dios. El que no sirve, no sirve. ¿Sí? O sea, si yo no sirvo, no sirvo para vivir. Fuimos diseñados para servir. Para servir. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay dones diferentes, capacidades, talentos, ¿cierto? De acuerdo hay muchas áreas de servicio en la iglesia, pero para servir necesitamos ser sanados. No podemos llegar al servicio sin haber recibido sanidad, porque la mano que limpia tiene que estar limpia. Amén. No puede ir a curar una herida una mano sucia, porque la infecta. Entonces, para servir al Señor en la iglesia es necesario hacer el proceso, ser libre, ser sano, de tal manera que nosotros podamos tener las manos limpias para ayudar a otros. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor en el servicio. Entonces, por eso una persona que llega a la iglesia debe empezar el proceso, y luego ya en la medida que la persona se sujeta, la persona dice, es obediente al Señor en todo esto, la persona puede también servir al Señor. Amén. No quiere decir que llegue a ser perfecta, nada, aquí no somos perfectos. Amén. Y es más, uno puede volver si no se cuida, a tener ataduras, y tiene que buscar de nuevo cómo ser limpio y santificado. Amén. Entonces, fuimos creados, diseñados para el ministerio, para servirle al Señor. Use sus dones, no los entierre. Dios nos pedirá cuenta. ¿Qué hiciste para servir allá en la iglesia donde yo te puse?
¿Cómo me serviste? ¿Cómo fuiste bendición en la iglesia? Porque la iglesia es mi propósito, dice el Señor. Yo la fundé, dice el Señor. La iglesia es mi familia. Si amas a la iglesia, amas lo que es mío. Si no amas la iglesia, estás equivocado, dice el Señor. Amén. Tenemos que amar la iglesia. No hay iglesia perfecta. Si tú dices, me voy de esta iglesia porque esta gente no. Cuando tú llegues a la otra iglesia, esa iglesia deja de ser perfecta porque tú eres imperfecto. Y no hay iglesia perfecta. Amén. Entonces no hay excusa. La iglesia es el propósito del Señor. Y quinto y último, fuiste hecho para una misión. Tenemos una misión en la tierra: atraer a otros a Cristo, ganar a nuestra familia, salvar a los nuestros, ganar a los que podamos alcanzar para Cristo. Amén. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Nuestra misión es compartir el amor de Dios, atraer a otros a Cristo. Para eso se necesita que tengamos un buen testimonio, que demostremos el amor del Señor. Amén. No que seamos perfectos, pero que mostremos el amor de Dios. Hablemos a otros de Cristo, oremos por otros para que conozcan a Jesús. Los invitemos a la iglesia, los traigamos, oremos por ellos. Amén. Para que Dios haga una obra en sus corazones. Amén. Entonces fuimos hechos para esa misión. Y les voy a contar la historia que les quería contar. Otra historia, el testimonio de un rockero, Brian Head Welch, guitarrista de una banda de metal, la banda Korn, muy famosa. Brian, este guitarrista de esta banda muy famosa por su música intensa y su estilo de vida lleno de excesos, como con tanta fama. Este fue el que les digo que compuso una canción que dice que quería vivir teniendo sexo todo el día. Y todos allá, todos gritando allá, enfurecidos, todas las hormonas alborotadas, tocando la canción y todo el mundo allá. Pero resulta adicto a las drogas. Y la depresión lo cogió. Tocaba y estaba en la euforia del rock, del metal, de la gente, con todas las jovencitas ofreciéndosele a estos rockeros de manera entusiasta para tener sexo con ellos. Y entonces él compone esas canciones. Su esposa murió por sobredosis de droga. Eso fue un impacto tremendo. Queda como padre soltero con su niña. Cuando la niña empezó a cantar su canción, quiero tener sexo todo el día, eso lo sacudió. Pero ¿cómo? Mi hija cantando, no, o sea, esto le pateó el tablero, ¿sí? Y entonces pues él, toda esa vida de exceso, se sentía vacío cuando iba y cantaba y tenía esos conciertos. Uno de los guitarristas mejores pagados del mundo por tanta fama. Y es cuando alguien lo invita a la iglesia, alguien le comparte el evangelio y él va a una iglesia, y yo lo escuché diciendo lo siguiente. Dice: yo llegué a esa iglesia y yo dije, o una de dos, o esta gente es loca, estos sí que están locos, o estos son locos, o realmente esta gente es verdaderamente feliz. Esta gente tiene algo que no he encontrado yo, con todo el dinero, la fama y con todo lo que puedo tener. Él dijo: yo tengo que descubrir, o esta gente es loca, o esta gente realmente tienen a Dios, como dice. Y él hace la decisión. Dice que en medio de su depresión, de su adicción a las drogas, de su vacío, de su sufrimiento, desde ese día se fue para la casa y oró más que un cristiano que llevaba años. Empezó a clamarle a Dios: Señor, sálvame. Señor, si tú eres como el Dios que dice allá el pastor, líbrame de las drogas, líbrame de esta depresión, líbrame de este sinsentido. Y Dios lo liberó.
fue libre de esta adicción a las drogas y se dedicó a criar a su hija en el amor de Dios, en la iglesia. Y el hombre renunció a la banda de metal. Dicen que en 2013 creo que volvió a tocar, pero que ahora utiliza esa forma para hablar de Dios a la gente. Tremendo. Él vivía en un propósito equivocado. Él pensaba que tener droga, tener sexo y dinero y fama, y eso lo tenía él, aprobación de toda su gente. Tenía como las 5 cosas que los seres humanos buscan: felicidad, busca dinero, ¿cierto? Busca fama, busca la aprobación. Todo eso, se volvían locas por él las niñas, ¿sí? Y sus fans. Pero no, vacío. Vivía en un propósito equivocado. Pero cuando conoce a Cristo, encuentra el propósito verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios? El propósito verdadero. Entonces, ya sabemos que es cuando realmente consagramos nuestras vidas a Dios, vivimos para Él. Mira, la vida cristiana es para vivirla de verdad. Consagre su vida al Señor. La Biblia dice que el Señor vomita de su boca los tibios. Si usted se mete con Dios, se consagra su vida a Dios, usted es un adorador, usted está en la familia, la iglesia, ama la iglesia, independientemente de los errores que tenemos en la iglesia, está en el discipulado, formándose, aprendiendo y enseñando, discipulando, haciendo discípulos, sirviendo con los talentos y los dones que Dios te ha dado y ganando a otros para Cristo. Usted encuentra significado, encuentra la felicidad, porque verdaderamente es ahí, cumpliendo el propósito de Dios, donde somos felices, donde nos sentimos completos. Es maravilloso. No te digo que no vas a tener problemas, todos tenemos problemas, pero sabemos que hay significado en medio de las dificultades que tengamos que pasar. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Póngase de pie, levante sus manos. Hoy el Señor quiere sanar de una vida vacía y sin propósito. Dios quiere sanar. Si tal vez no somos felices, has encontrado que hay vacío, puede ser que Dios te está llamando la atención para que tú hagas lo que Él te está pidiendo. Dile: Señor, yo quiero hacer lo que realmente importa en esta vida. El mundo no entiende, el mundo cree que lo que importa es hacer plata, ser famosos, tener prestigio social. El mundo cree eso, Señor, pero yo creo que lo que es realmente importante es descubrir ese propósito, es amarte, servirte, Señor. Y tu presencia nos da ese reposo, tu presencia nos da descanso, tu presencia nos da paz. Señor, tu palabra dice que tú tienes planes de bien para mí, que con tu amor tú calmas y me libras de mis temores. Adora al Señor, adora al Señor. Ámalo con todo tu corazón. Dile: Señor, yo no quiero perder el tiempo, no quiero desperdiciar mi tiempo, Señor. Que no oro, que no leo la palabra, que no me congrego por otras cosas. Yo no quiero desperdiciar mi tiempo, Señor. Yo quiero utilizar mi vida para lo que realmente, Señor, tú me has creado. Adora al Señor, levanta tus manos, adora al Señor. Dícele: perdóname, Señor, perdóname, Padre, cuando he buscado el mundo, he buscado el dinero, he buscado la comida, he buscado los paseos, he buscado los viajes, he buscado el prestigio, he luchado por la aprobación de los demás, adicto a la aprobación. Perdóname, Señor. Padre, perdóname, Señor. Y hoy renuncio a eso, a esos falsos propósitos de vida, Señor, Dios mío. Y hoy, Señor, quiero, Señor, es que tu Santo Espíritu me llene, y quiero cumplir tu propósito en esta tierra. Vivir una vida significativa es lo que yo anhelo. Vivir una vida significativa.
Bate tus manos delante del Señor, adóralo con todo tu corazón, conéctate con Él, que la adoración, tu adoración sea un perfume agradable. Tú haces conexión con el cielo y tú estás ahí amando a Cristo, disfrutando de su presencia, disfrutando de su gracia, disfrutando de su amor. Y con ese amor el Señor calma tus temores, te libra de tus temores. El Señor nos libra de toda angustia, de todo temor, y nos da paz y nos da tranquilidad. Oh Señor, yo quiero ser un adorador. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los que le adoran en espíritu y en verdad traen su presencia, traen su gloria, disfrutarán de su gloria, de su presencia. Adórale, adórale, alaba al Señor.